¿Es la teología? La teología es el estudio de Dios, el estudio de su poder, de su naturaleza, de sus atributos. Todo lo que está en la Biblia acerca del carácter de Dios es teología. A veces se tiene la confusión entre religión y teología, pero no son lo mismo. Religión es el estudio del comportamiento humano conforme a rituales, cultos, sacrificios, etc. a lo largo de la historia de la humanidad. No son lo mismo porque el concepto de religión está abarcado dentro de la antropología o sociología. Claramente, para estudiar la religión hay que estudiar al ser humano y su comportamiento. En el caso de la teología, no. En el caso de la teología, es un estudio puro de los atributos, poder y soberanía de Dios. Nuestra fuente más clara y pura para estudiar el poder de Dios son las Escrituras. No podemos pretender agradar, alabar y adorar a Dios si no conocemos a Dios. Es obligatorio el conocimiento de las Escrituras por conocer el carácter de Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo pensamos glorificarlo? Es por eso que el escudriñamiento de las Escrituras, el estudio de la Biblia, es necesario en cualquier creyente, en cualquier cristiano. Lastimosamente, a lo largo de la historia, la división de la Iglesia se ha hecho presente y el concepto de teología, si bien se ha mantenido, se ha visto dividido. No es lo mismo estudiar teología con un musulmán, teología con un judío, teología con un cristiano, e inclusive dentro de la cristiandad hay diferencias. No es lo mismo la teología católico-romana a la teología reformada, a la teología arminiana. Lamentablemente se ha llegado a esa división, pero la Biblia sigue siendo la misma y la fuente sigue siendo la misma. Es por eso que el estudio de la teología es totalmente necesario en la Iglesia Universal. Y lamentablemente en este siglo, en la actualidad, es lo que menos tenemos. Lamentablemente las iglesias en la actualidad, en su servicio al Señor, no abren a veces ni siquiera la Biblia o buscan un texto bíblico para estudiarlo. No, a veces se centra solo en la alabanza o a veces se centra solo en los sacramentos, por otro lado. Pero la alabanza no es necesaria y adora a Dios. Por supuesto que sí. La oración es adoración a Dios. Por supuesto que sí. Pero todo esto va acompañado de la predicación. Es necesario que el creyente se edifique individual y colectivamente con la palabra del Señor en el estudio teológico. El estudio de la Biblia, el escudriñamiento de las Escrituras, el estudio de la teología, del carácter de Dios, son necesarios en todo creyente, en todo cristiano. No es que los teólogos son los pastores o los líderes de las iglesias, no. Teología tenemos que saber todos, porque la teología es el estudio de Dios. ¿Cómo pretendemos ser creyentes? ¿Cómo pretendemos ser cristianos si no conocemos a Dios? Y la Biblia es clara, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último de Apocalipsis, Dios se muestra de manera clara. Obviamente no vamos a comprender su magnificencia, porque en nuestra humanidad no podemos comprender lo que es Dios en su totalidad. Pero sí es necesario estudiar lo que Él nos muestra en su palabra. Claro y conciso. Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, la palabra de Dios no es confusión. Y un creyente no debe estar confundido acerca de Dios. Tenemos que ejercitarnos en eso. La teología es necesaria en cualquier creyente de cualquier denominación. Hay que estudiar el carácter de Dios para agradarlo, obedecerlo y adorarlo de la manera que Él lo solicita.
Hermanos creyentes, hermanos cristianos, no dejemos de hacer nuestro devocional, de tener una lectura bíblica regularmente, de abrir las Escrituras en el día del Señor en nuestra iglesia para estudiar un texto bíblico. No es lo mismo nombrar a Jesús en una charla motivacional o espiritual que el escudriñamiento de la palabra. Nosotros como creyentes no debemos leer la Biblia solamente, debemos estudiar la Biblia, siempre teniendo claro quién es Dios y qué nos manda y qué nos solicita. Eso es teología. Teología viene de la palabra griega theo, que es Dios, y la palabra logía de la palabra griega logos, que es estudio o palabra. Es necesario, hermanos. Es de los primeros conceptos básicos del cristiano, conocer a Dios. Y cuando vemos diferencias abismales entre nosotros los cristianos, vemos que estamos fallando en los conceptos más básicos. Dios es soberano, Dios es omnipresente y omnisciente. Y eso tiene que respetarse. Y ese solo es un concepto de varios que son innegociables con Dios. Dios es amor, por supuesto, pero Dios también es justo y Dios también es santo. No podemos nombrar a uno sin la otra. Eso hace parte de los atributos de Dios que están en la Biblia. Así que, hermanos, sigamos estudiando la palabra del Señor para convertirnos en los verdaderos teólogos, que conozcamos al Dios que adoramos, a nuestro Dios. Bendiciones.